El análisis interno constituye la base del pensamiento estratégico. A través de él, la empresa se conoce a sí misma, identifica qué hace bien y qué necesita mejorar. Analizar los recursos, tanto tangibles como intangibles, y las capacidades, es decir, aquello que la empresa sabe hacer mejor que los demás, permite descubrir cuáles pueden ser sus ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. Este proceso no se limita a enumerar fortalezas y debilidades. Busca comprender cómo esos elementos influyen en la posición de la empresa dentro de su sector. Gracias al análisis interno, la organización puede aprovechar al máximo sus recursos, corregir carencias y definir estrategias más realistas. Además, este análisis aporta la parte interna del conocido modelo DAFO, que combina las fortalezas y debilidades internas con las oportunidades y amenazas externas. De esa interacción surgen las decisiones estratégicas. Elegir entre liderazgo en costes, diferenciación o especialización según las capacidades propias. En definitiva, conocer el interior de la empresa es tan importante como entender el entorno. Solo a partir de un buen análisis interno es posible formular estrategias sólidas, mejorar el desempeño y mantener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Una vez comprendida la importancia del análisis del sector, surge una cuestión fundamental. ¿Cómo definimos exactamente ese sector que queremos analizar? Antes de poder estudiar su estructura o sus dinámicas competitivas, necesitamos saber dónde empieza y dónde termina. Y aquí aparece el concepto de delimitación del sector. El sector no es algo que exista de manera natural. Es una construcción analítica, una forma que usamos para agrupar empresas según ciertos criterios. Dependiendo del enfoque que adoptemos, los límites del sector pueden trazarse de distintas maneras. Existen dos grandes formas de delimitarlo, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Desde el lado de la demanda, la idea es que dos empresas pertenecen al mismo sector si los consumidores perciben que sus productos son sustitutos. En otras palabras, si un cliente puede elegir fácilmente entre un producto y otro, porque ambos satisfacen la misma necesidad, esas empresas compiten dentro del mismo mercado. Por ejemplo, un comprador que compara dos marcas de automóviles está considerando alternativas que, a sus ojos, cumplen la misma función. En ese caso, esas marcas forman parte del mismo sector. En cambio, ese mismo consumidor probablemente no sustituiría un coche deportivo por una furgoneta de trabajo. Aunque ambos sean vehículos, resuelven necesidades diferentes. Por eso, desde la perspectiva de la demanda, pertenecen a sectores distintos. Este enfoque se centra en cómo piensa y actúa el cliente, en su percepción sobre qué productos puede intercambiar entre sí. El segundo enfoque es la delimitación desde el lado de la oferta, que pone el foco en la propia empresa y en su capacidad productiva. Según este criterio, dos empresas pueden considerarse dentro del mismo sector si son capaces de reorientar sus recursos, tecnología o procesos productivos para fabricar productos similares. Por ejemplo, una compañía que produce hornos puede aprovechar su maquinaria y conocimientos técnicos para fabricar microondas o lavavajillas. Aunque los productos sean diferentes, comparten una base tecnológica común. Por lo tanto, desde la oferta, pertenecen al mismo sector. En definitiva, la delimitación del sector depende del punto de vista desde el que se observe la sustitución. Si la miramos desde el consumidor, hablamos de sustitución en la demanda. Si la observamos desde el productor, hablamos de sustitución en la oferta. Ambos enfoques son complementarios y nos permiten entender mejor el espacio competitivo en el que actúan las empresas. Reconocer estos dos criterios es esencial para realizar un análisis estratégico sólido, porque delimitar correctamente el sector significa identificar con precisión quiénes son los verdaderos competidores y cómo pueden cambiar esas fronteras con el tiempo. Una vez delimitado el sector, el siguiente paso es entender cómo se organiza internamente el mercado y cómo compiten las empresas dentro de él.
Aquí aparecen dos conceptos clave: la segmentación y los grupos estratégicos. La segmentación consiste en dividir el mercado total en grupos más pequeños de consumidores que tienen características, necesidades o comportamientos similares. El objetivo es que la empresa pueda adaptar mejor su estrategia comercial a cada grupo y así ser más eficiente. Por otro lado, los grupos estratégicos no analizan a los consumidores, sino a las propias empresas competidoras dentro del sector. Un grupo estratégico es un conjunto de empresas que siguen estrategias parecidas. Pueden diferenciarse por su política de precios, calidad, tecnología o distribución. La diferencia es clara. La segmentación se centra en a quién vender, mientras que los grupos estratégicos se centran en con quién se compite. Sin embargo, ambos comparten una misma finalidad: comprender mejor el entorno competitivo y ayudar a la empresa a posicionarse estratégicamente, ya sea frente a los clientes o frente a los rivales. El análisis de los competidores es también una herramienta esencial dentro de la dirección estratégica. Permite anticipar lo que harán los rivales y adaptar la propia estrategia para mantener la competitividad. Su principal objetivo es predecir el comportamiento de los competidores más cercanos, cómo pueden actuar, reaccionar o modificar su estrategia. La relevancia de este análisis depende del tipo de sector. En sectores concentrados, donde existen pocos competidores grandes, como en el caso de las empresas de combustible en España, cualquier movimiento de una compañía puede afectar directamente a las demás. En sectores fragmentados, como el agrícola, con miles de pequeñas empresas, este análisis individual tiene menos impacto, ya que ninguna firma influye de forma decisiva en el mercado. Analizar a los competidores implica estudiar su estrategia actual, sus objetivos, creencias y capacidades. Todo ello permite prever sus decisiones futuras, anticipar sus reacciones frente a nuestras iniciativas y determinar cómo influir en su comportamiento. Así, una empresa puede predecir cómo reaccionaría la competencia ante un nuevo producto o cómo respondería a una expansión o inversión anunciada. Comprender a los competidores, en definitiva, es la mejor forma de adelantarse a ellos. Un buen ejemplo para entender todos estos conceptos es el sector del transporte de personas. Aquí, la segmentación y los grupos estratégicos se observan con claridad. Podemos distinguir varios segmentos: el urbano, que incluye autobuses, metro o taxis, donde los factores clave son la frecuencia, la puntualidad y el bajo coste. El interurbano, formado por autobuses y trenes regionales, donde importan la cobertura y la comodidad. El de larga distancia, con trenes de alta velocidad y aerolíneas, donde destacan la rapidez, la seguridad y la calidad del servicio. Y finalmente, el turístico o compartido, que engloba taxis, VTC o autobuses turísticos, donde la flexibilidad y la experiencia del cliente son esenciales. Dentro de cada segmento existen distintos grupos estratégicos: aerolíneas tradicionales frente a las de bajo coste o empresas públicas frente a privadas. Todo ello refleja la diversidad interna de un sector y la necesidad de adaptar la estrategia empresarial a los factores de éxito de cada segmento. En conclusión, el análisis interno, la delimitación del sector, la segmentación, los grupos estratégicos y el análisis de competidores son piezas que se conectan entre sí. Solo comprendiendo todos estos niveles, una empresa puede formular estrategias sólidas, coherentes y sostenibles en el tiempo.